Bueno, yo creo que hay que pensar el plástico en el conjunto del modelo que lo gestiona, que lo genera, que lo produce, y es un modelo lineal en un planeta de recursos finitos. Es un modelo que está centrado en un extractivismo obsceno, perverso, que saquea a comunidades, que genera desplazamientos forzados, violencia, y que es tremendamente contaminante. Para generar un envase plástico aguas abajo se generó ya muchísima contaminación en el proceso de extracción petrolera, pero también en el proceso de transformación, porque los procesos de transformación en la actualidad, estos hiperproductivismos y estas transformaciones son también muy tóxicas, muy nocivas y generan grandes cantidades de desechos. Y por supuesto luego hay una lógica de distribución y consumo que también están subvertidas o pervertidas a los intereses del capital, porque hay una creciente construcción de obsolescencias programadas, percibidas, económicas, tecnológicas de varios tipos, que nos hacen estar en un ciclo de aceleración económica permanente que funciona en tanto nos mantenemos consumiendo, en tanto nos mantenemos dependiendo de nuevos materiales y entre ellos el plástico. Entonces, el plástico es un material que en efecto ha solucionado muchos problemas y ha venido a dar una respuesta a algunas necesidades humanas, pero su valor de uso no ha estado puesto como central, sino más bien las ganancias y el lucro que puede generar eso, pese a toda la contaminación y los impactos que hemos mencionado. El plástico es un elemento nuevo y por ende son nuevas también las investigaciones. Sin embargo, existe cada vez más evidencia del poder de contaminación, incluso de microplásticos que están presentes ya en sangre y en leche materna. Los impactos del plástico van a depender de la fase del metabolismo en el que esté, porque, por ejemplo, de los impactos más nocivos, que son teratogénicos, cancerosos, etcétera, son a través de su quema. La quema de plásticos es quizás la peor versión de la contaminación por plásticos, ¿sí? Y en el otro caso, yo creo que las investigaciones intentan entender los efectos acumulativos que va a tener esta contaminación por microplásticos, pero por supuesto que han sido responsables de la pérdida de hábitats saludables para muchas especies de flora y fauna, pero especialmente fauna marina, ¿no? Que es la que se encuentra invadida de plásticos y afectada seriamente al punto de tener varias especies en peligro. Bueno, la degradación del plástico libera todos los químicos que fueron utilizados para su fabricación y la tierra está sobre agua. Entonces, finalmente la contaminación va hacia los mantos freáticos y se lava con el agua superficial, ¿no es cierto?, esa contaminación, y termina también en mantos superficiales. Entonces, definitivamente sí existe un problema grave de contaminación por el plástico, tanto cuando esté enterrado, más aún cuando es dispuesto en cursos de agua, y peor aún cuando esté incinerado, quemado. De lo que está mucho mejor documentado es en relación a la quema de los plásticos, y ahí sí existe una relación directa con afecciones vinculadas a cáncer, a afecciones como malformaciones congénitas y efectos teratogénicos, pero sobre todo las dioxinas, bencenos, furanos y otras sustancias que se producen de la combustión del plástico están estrechamente vinculadas con el tema del cáncer. Es cierto que la solución no es sustituir el plástico con otro material también descartable, también destinado a terminar en vertederos o incineradores o plantas de coprocesamiento. Absolutamente. El problema o la solución no está en eliminar el sorbete de plástico y poner uno de otro material. No, el reto está en justamente caminar hacia un modelo de decrecimiento económico, a un modelo de transición estructural, con un cese de los extractivismos, con una redistribución de los bienes comunes, con una redistribución del capital financiero, de la tierra, del acceso a servicios, a los más elementales como vivienda, como educación, como alimentos y agua. Entonces sí, por supuesto, el tema no es únicamente hacer un cambio de un material por otro. Lamentablemente, en términos de materia legislativa, los pasos todavía han sido muy débiles, muy tibios, y si bien hay una ley para la reducción progresiva de los plásticos de un solo uso, es una ley que paradójicamente ha fomentado y ha favorecido los procesos de exportación, importación, de movimiento transfronterizo de plásticos. Ahora nosotros somos de los mayores importadores de plásticos de los Estados Unidos. Somos del patio trasero de los Estados Unidos, pagamos más o menos
$5 millones para traer cerca de 13.000 toneladas anuales de plásticos al Ecuador para cumplir con esta ley de reducción progresiva de plásticos que establece que progresivamente tendrán que la industria del plástico utilizar plásticos reciclables, ¿sí? Entonces, todo es posible de ser pervertido si no atacamos las bases estructurales. Entonces, no es queremos seguir generando plásticos y ahora plásticos reciclables porque se pervierte y como ustedes ven, ahora incluso importamos plásticos para cumplir con esa ley, sino hacer una transición al cese, a la prohibición absoluta y definitiva de los materiales de un solo uso. Lo que no puede reciclarse, lo que no puede reutilizarse, lo que no puede regresar al ciclo metabólico no debe generarse, debe estar prohibido, debe estar restringido. Y yo creo que hay muchas ciudades, muchos países que ya están caminando en torno a esas conquistas y que han decidido asumir medidas estructurales, aun cuando esas sean mucho más complejas y generen algunas necesidades de tejer acuerdos con algunas industrias, ¿no? o limitar su ejercicio. Ecuador entierra el 96% de sus residuos. Así que Ecuador es un país que está enterrando su plástico y comprándole plástico a los Estados Unidos. Además, no cualquier plástico, plástico sucio, plástico de desecho que llega contaminado y del que entre el 30 y el 50% termina también teniendo que ser enterrado o dispuesto incluso de forma clandestina en vertederos o botaderos o cursos de agua o en quebradas. Sí, se requieren políticas nacionales firmes y si bien esta es una competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, es mucho más difícil ejercer rectoría o regulación y control en cada hogar a hacerlo con políticas nacionales claras en donde la clasificación en fuente sea un hecho, en donde la recuperación en manos de recicladores de base de la fracción orgánica esté determinada, esté protegida, esté regulada, en donde las cadenas de intermediación se regulen por el Estado para que no pase igual que pasa con los agricultores. A mí me gusta mucho hacer esta analogía del reciclador como agricultor. El agricultor, ¿no es cierto?, es quien siembra, cosecha y genera los alimentos, los bienes comunes, y luego es generalmente el eslabón más explotado y excluido de la cadena agroalimentaria hasta que el alimento llega al consumidor. Lo mismo pasa con los recicladores de base. Ellos no siembran, pero sí cosechan los residuos en botaderos de basura, en estaciones de transferencia, en la calle, a pie de vereda. Cosechan, limpian, clasifican, organizan el residuo y nos devuelven a la sociedad materia prima. Y son explotados en un ciclo de intermediación perversa en el que se enriquecen los intermediarios y las grandes industrias y corporaciones. Y esa perversión no regulada por el Estado hace que sea el mercado el que determine cuándo es más barato comprarles a ellos o traer de otro país, cuándo resulta mejor importar o no. Cuando construimos esta condición de ponerle precio, de ponerle una condición de mercancía, incluso a un bien común tan básico como la basura, se generan todos estos ciclos perversos o nocivos. El Estado debería regular para que los residuos en manos de los recicladores reingresen como materia prima que evite la necesidad de nuevas dependencias de ya sea combustibles fósiles, metales o cualquiera de los elementos primarios, biomasa incluso. Los ciudadanos y las ciudadanas primero somos responsables en distintas medidas. No todos y todas generemos ni la misma cantidad de residuos ni el mismo tipo de residuos. Mientras más pudiente, mientras más mayor inserción social y económica tenga una familia, más residuos genera y más residuos inorgánicos genera, y es importante que asumamos esa responsabilidad diferencial. El campesino de a pie genera muchos menos residuos y generalmente genera residuos orgánicos. Entonces existen responsabilidades diferenciadas, pero sí existe un marco de acción política ciudadana fundamental, central. Quizás el más bonito es el del boicot al consumo. El de poder resistir esas mieles del consumo, ese ciclo de aceleración económica que además demanda una cantidad mayor de trabajo y de ingresos, y el poder vivir de forma austera con lo que se requiere sin caer en estas obsolescencias. Una segunda es la acción política, la exigencia a nuestros estados, a nuestros gobiernos locales de una asunción responsable y estructural de la crisis civilizatoria de la basura. Es una crisis civilizatoria, no es una crisis únicamente específica, concreta, pequeña. No, estamos invadidos de residuos sólidos, líquidos, gaseosos, urbanos, fabriles, tóxicos, radioactivos. Y esos desechos terminan en alguna parte. Y generalmente en los patios traseros de las comunidades más empobrecidas, rurales, indígenas o campesinas. La tercera es la coherencia en el estilo de vida, la posibilidad de, en efecto, rechazar todos los materiales de un solo uso
el hacer una cultura de llevar tu propio jarro, tus propias vajillas, tus propias fundas, ¿sí? Esa es una práctica muy sencilla. La segunda, siempre decimos, el mejor residuo es el que no se genera. Si ya se genera el residuo, el que se reutiliza. Si empezamos por los orgánicos, ¿qué podemos hacer las personas? Primero, intentar no generar el residuo orgánico. Si se genera, compartir si el alimento está en buen estado con otras personas, albergues, espacios de organizaciones sociales en ayuda. Si el residuo está en buen estado, es posible compartir. Intentar llevar tus propios envases y lo que se genere inevitablemente, pues lavar, secar y así limpio y seco entregar al reciclador o recicladora de tu barrio, de tu parroquia, de tu ciudad, no a las corporaciones. El reciclaje es de los recicladores. Tenemos que asumir que una vez que la mercancía es desechada por el propietario privado, son los recicladores los únicos que con su trabajo le dan esta condición nuevamente de materia prima y bien común. Entonces es fundamental reconocer que por más iniciativas bonitas, románticas que puedan tener las corporaciones, 4 millones de familias recicladoras viven del reciclaje y son los legítimos sujetos sociales y políticos que pueden hacer esa transformación de estas mercancías desechadas en bienes comunes. Ahorita es tristísima, la fracción 96% de la basura en el Ecuador se entierra y solamente el 4% se recupera, de eso el 85% lo recuperan recicladores de base. Bueno, ellos tienen 5 demandas. El primero, el derecho al territorio, a que se les garantice su derecho a permanecer en botaderos de basura, en botaderos de cielo abierto, en rellenos sanitarios o estaciones de transferencia, en la ciudad, que se les garantice su posibilidad de seguir trabajando a pie de vereda, porque con preocupaciones estéticas o falsamente humanistas, a lo largo de la historia han sido excluidos del territorio, han sido limitados, han sido sancionados, prohibidos de incluso poder ejercer su oficio. El segundo, la garantía justamente del ejercicio de su oficio del reciclaje en condiciones de dignidad, ¿sí? No de lástima o de exclusión ni de precarización. Y para ello exigen justamente medios de transporte y medios de producción que dignifiquen el oficio. Los recicladores no pueden seguir cargando en sus espaldas como lo han hecho históricamente. Necesitan que el Estado favorezca que ellos puedan tener mejores condiciones laborales. Y eso implica medios de transporte para los materiales, pero también medios de producción para que la comercialización se dé en mejores condiciones y no sea el ciclo de intermediación el que se quede con las ganancias. El tercer derecho que ellos plantean es el acceso cierto y seguro a la basura como parte de los bienes comunes. Que la basura no sea vista como un bien privado ni como un bien estatal, sino como un bien comunitario de legítima pertenencia al gremio reciclador en tanto movimiento social organizado. Y finalmente se pide el pago por el servicio prestado, porque hemos naturalizado que a las fundaciones y a las empresas privadas sí les pagamos por transportar y enterrar basura, pero el reciclador que transporta y recupera basura y evita impactos ambientales, sociales, y ecológicos y económicos, no se le paga. Pues ya en varios países de la región se ha conquistado incluso el derecho a la remuneración y, por ejemplo, en Colombia los recicladores son remunerados por cada tonelada evitada de ser llevada al relleno sanitario o por cada tonelada recuperada por el gremio reciclador. Normalmente empieza el reciclador o la recicladora de base, que es quien recupera, yo digo cosecha los residuos, ¿no es cierto? Los limpia, los clasifica, vende a un intermediario pequeño, acumula porque ya tiene bodegas, el reciclador pequeñito no tiene una bodega, el problema más grande de un reciclador es dónde acopia y cómo traslada, entonces vende al día. El intermediario ya tiene una bodega, vende en mejor término un intermediario más grande y estos intermediarios más grandes ya venden a las empresas recicladoras. Yo suelo decir que la historia del movimiento ecologista y del movimiento reciclador no fue una historia de amor porque al inicio se miraba eso como una contradicción, como que los ecologistas planteamos un proyecto basura cero y los recicladores planteaban nosotros requerimos basura para la producción y reproducción social. Ahí hacemos una diferenciación importante y es la diferenciación entre el residuo y la basura. Las relaciones sociales humanas con los medios naturales generan residuos, inevitablemente, desde las escalas más pequeñas, celulares, hasta las corporales y las societales. Los residuos son un producto natural de esa relación metabólica. La reivindicación de los programas basura cero parten a que estos residuos tengan que reingresar la fracción orgánica como composta y la inorgánica de manos del gremio reciclador al circuito metabólico que permite a partir en un nuevo circuito
de una sociedad que ha resuelto su conflicto con la basura, que no le está acumulando como una expresión cancerosa, metastásica, que crece y se toxifica. Y entonces por ello nosotros planteamos, sí, residuos van a haber y esos residuos tienen que ser recuperados por los recicladores para reinsertarse como materia prima. Lo que no queremos es desechos que terminen acumulándose de forma tóxica y creciendo sin poder ser reincorporados de ese circuito. Y creemos que si estamos en este momento hablando de que el 96% se entierra, ciertamente que es posible hacer una reducción sustancial a quedarnos con un componente mucho más minoritario de los residuos que efectivamente se generan. Pero el mejor residuo es el que no se produce. Políticas rígidas para la prohibición de materiales de un solo uso. No, lo hace Nueva York, lo hacen muchas ciudades. Hay materiales que están prohibidos. Los materiales de un solo uso no pueden seguir imperando en el ciclo de producción porque no es sostenible, porque no podemos vendarnos los ojos y decirnos, dennos la lámpara de Aladino y una solución mágica. No, eso no va a ser posible. Entonces sí, hay que prohibir ciertos materiales, hay que regresar a lo retornable, hay que reducir drásticamente la cantidad de los residuos generados y de lo que se genere inevitablemente. Incluso las ciudades tienen que compostar a escalas descentralizadas. Se puede compostar en departamentos de 50 metros, es posible. Hay una serie de mitos construidos. Pero si solo en la ciudad de Quito, cada uno de nosotros compostáramos nuestros residuos, lo hicieran en las escuelas de nuestros niños, lo hiciéramos en nuestros barrios, el 60% del problema estaría resuelto. Y del 40% restante deberíamos reducir al menos a la mitad. Y de esa mitad debería haber un buen ciclo de gestión para que los recicladores de base tengan una cadena eficiente de recuperación y transformación de esos residuos. Creo que hay que reducir todos los consumos de materiales descartables, plásticos y no plásticos. ¿Sí? No creo que hace falta llegar al nivel de reducir al máximo. Obviamente existen algunos plásticos mucho menos recuperables, como son el plástico chillón o como son estas modalidades de plásticos combinados en cartones y demás, que luego es mucho más difícil recuperar. Pero creo que es mucho más complicado pedirle al ciudadano que entre a la lógica de la identificación de los 20 a 30 tipos de plásticos y saber cuál sí, cuál no, a decirle intentemos reducir en lo posible la mayor cantidad de materiales que no pueden ser reutilizados. Y de los que no pueden ser reutilizados, utilicemos solo los que pueden ser reciclados.